Dios les bendiga. Es un gusto poderles saludar nuevamente y poder compartir con ustedes una pequeña meditación de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por usarme como un instrumento para compartir con cada uno de ustedes esta pequeña meditación. Hoy vamos a estar meditando: la verdad os hará libres. Así es, la verdad os hará libres. Vamos a leer en Juan capítulo 8, versículo 32. Y la palabra de Dios nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermosa palabra de Dios, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nadie quiere ser, ¿verdad?, esclavo de nadie. Todos queremos ser libres, pero tal vez nosotros físicamente no somos esclavos de nadie, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos esclavos del pecado cuando nosotros aún no hemos dado ese paso de fe de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Pero qué bonito que la palabra de Dios nos guía a nosotros, cómo nosotros podemos salir de esa esclavitud del pecado. Así es que vamos a estar meditando en este versículo bíblico, y para entender este versículo hay que preguntarse tres cosas. Primero, ¿cómo se conoce esta verdad? A través de Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice en Juan 14:6, Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la verdad y que no hay otro camino que nosotros podemos encontrar. Y en segundo lugar, ¿qué verdad nos hace libres? ¿Qué verdad nos hace libres? La palabra de Dios. No hay otra verdad que nos pueda hacer libres a nosotros del pecado. Solamente la palabra de Dios, que nos deja saber que nosotros, desde el momento que Adán y Eva pecaron, desde ahí viene la simiente del pecado. Pero también la palabra de Dios nos dice que por eso Jesucristo vino a dar la vida por cada uno de nosotros, y Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario, y por eso Él en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Allí quedaron todos nuestros pecados, y ahora lo que nos resta a nosotros es dar ese paso de fe, de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en nuestra vida, de confesar nuestros pecados y darle ese lugar a Dios. Y en tercer lugar tenemos acá: ¿de qué nos libera esta verdad? Nos libera del pecado, porque la palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado. Entonces nos libera, la palabra de Dios nos libera. Y es bonito nosotros cuando leemos en Juan capítulo 17, cuando Jesús hizo esa oración tan hermosa por sus discípulos, y también como Él dice en esa oración: y por todos aquellos que vendrán también por esta palabra que ellos le predicarán. Entonces, que esos somos nosotros ahora. Dice en Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que aquí nosotros podemos ver que la palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios es la que nos santifica a nosotros. ¿Qué es la palabra santo? La palabra santos es ser apartados para Dios. Muchas personas piensan que ser santo es estar tal vez en un lugar donde nadie nos pueda tocar, o tal vez caminar en las nubes. No, ser santo es ser apartados para Dios. Es cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios y la ponemos por obra y nos apartamos del pecado. Ahí cuando Dios
empieza en nosotros esa buena obra. Y también la palabra de Dios nos hace ver que nosotros antes dice que nosotros vivíamos en la oscuridad, y Juan 8:12 nos dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que Dios nos ha sacado a nosotros de esa oscuridad que también nosotros estábamos, y ahora tenemos esa luz, como dice su palabra, esa luz admirable que está en nosotros. Y ahora muchas veces, por eso a veces uno se pregunta y dice: wow, ¿cómo yo podía hacer esas cosas? Era porque estábamos en la oscuridad, y ahora que estamos en la luz ya nosotros podemos ver, porque una vez nosotros, digamos, si nosotros estamos en un cuarto donde no hay luz, está oscuro, pueden haber muchas cosas ahí, pero nosotros no las miramos. Pero una vez nosotros encendemos una luz, nosotros podemos ver, ¿verdad?, todo lo que está ahí, pero en la oscuridad no se mira nada. Entonces, cuando nosotros estamos sin Jesucristo, estamos en la oscuridad, porque así lo dice su palabra. Y muchas personas a veces no les gusta escuchar estas palabras, pero la palabra de Dios es muy clara y es muy sencilla también para que nosotros entendamos, y podemos nosotros ver también, ¿verdad?, cómo Dios va trabajando en nuestra vida, cómo Dios nos va moldeando. Y podemos nosotros también ver en Filipenses 1:6 que la palabra de Dios dice: estando persuadido de esto, que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que una vez nosotros damos ese paso de fe, Jesucristo empieza a trabajar en nuestra vida y nos va perfeccionando día tras día. Y también en Proverbios 4:18 la palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que Dios nos va perfeccionando día tras día. No es que no le vamos a fallar a Dios, claro que sí. Le fallamos a Dios de diferentes maneras, muchas veces con nuestros pensamientos, o muchas veces viendo cosas que no debemos de ver, o escuchando cosas que no debemos de escuchar, o también a veces con nuestros actos le fallamos a Dios. Pero la palabra de Dios por eso dice que si alguno dice ha pecado, dice que abogados tenemos en el cielo, Jesucristo, y que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Así es que sigamos adelante siempre, no nos demos por vencidos, porque Jesucristo ha empezado en nosotros esa bella obra y la va perfeccionando día tras día. Y siempre también nosotros, ¿verdad?, ser diligentes, escudriñar la palabra de Dios, y también no solo escucharla, sino también ser hacedores de la palabra de Dios, porque de nada nos sirve a nosotros solo escucharla, o de nada nos sirve a nosotros tener mucho conocimiento en la palabra de Dios y no la ponemos por obra. Es como que si yo tenga la refri llena de comida, pero si yo no saco esa comida de ahí y para cocinarla y para alimentar mi cuerpo, de nada sirve. Entonces así es la palabra de Dios. De nada sirve que yo tenga la palabra de Dios. Puede hacer que yo la tenga abierta en Salmo 91, pero porque la tenga abierta en el Salmo 91 no quiere decir que la palabra de Dios va a hacer efecto en mi vida. Va a hacer efecto cuando yo la pongo por obra. Así es que yo les invito a que sigamos adelante. Y tú, amigo, si no has dado ese paso de fe, no pierdas tu tiempo. La palabra de Dios dice que con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Así es que da ese paso de fe. Reconoce que tú eres un pecador y que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así es que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca a seguir adelante y que les dé mucha sabiduría para que ustedes puedan entender la palabra de Dios y ponerla por obra. Hasta la próxima.